Hoy en Fundamentum, el buen camino. Estás escuchando Fundamentum, un podcast de exposición bíblica dirigido a la edificación y el crecimiento de la fe. Bienvenidos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar en sintonía con tu programa Fundamentum. En este nuevo episodio vamos a estar hablando del buen camino. Vamos de inmediato a la escritura, al libro del profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Capítulo 6, versículo 16. Dice la escritura de la siguiente manera: así ha dicho Jehová, deteneos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad en él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que en esta ocasión el profeta Jeremías ha estado describiendo la situación en la que el pueblo ha sido mal dirigido por todos sus líderes. Y esta dirección ha llevado al pueblo al castigo de Dios. Jeremías ha pedido a la gente, y mucho antes en capítulos anteriores, que reconociera que estaban caminando en el camino de la destrucción, que tenían que detenerse, preguntar por el camino de las sendas antiguas y tenían que averiguar cuál era el buen camino, el camino comprobado por la experiencia con el Señor. Si ellos andan por ese camino, podrían encontrar descanso para su vida espiritual. Así que en este versículo 16 se presentan 4 desafíos para el pueblo. Fueron presentados para el pueblo de Israel en aquel momento y se nos presenta a nosotros en este tiempo. El primero es un desafío a examinar nuestra vida. Un desafío a examinar nuestra vida. Por eso el versículo dice, deteneos. La Reina Valera, paraos. Tenemos que detenerlos y examinar qué es lo que está ocurriendo en nuestra vida, en nuestro entorno y qué estamos haciendo. La vida suele llevarnos de acción en acción. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Todo el tiempo estamos analizando, quizás sin mucho esfuerzo o con mucho esfuerzo, las circunstancias en nuestra vida. Pero es necesario que tomemos tiempo para examinar nuestro estilo de vida. En concreto, el estilo de nuestra vida piadosa, de nuestra vida cristiana. Debemos preguntarnos, ¿lo que estoy haciendo está dentro de la voluntad de Dios? ¿La doctrina que estoy practicando está dentro de la voluntad de Dios? ¿Es una sana doctrina la que estoy escuchando? ¿Es una sana doctrina la que estoy practicando? Debemos preguntarnos, debemos analizar y entender dónde estamos parados. La Escritura nos dice que miremos, no solamente que nos detengamos, sino que miremos los caminos que estamos caminando. El texto supone que la persona se encuentra en una encrucijada o en un encuentro de caminos, un cruce, en el cual el caminante tiene esta encrucijada. Y es una metáfora, amado, en el cual un viajero va en camino a la ciudad específica. Y al llegar a un lugar en donde el camino se divide en varios caminos, teme descarriarse. Se para en seco, esforzándose por encontrar el camino correcto, no puede decidirse. Finalmente ve a otro viajero y le pregunta, obtiene las direcciones apropiadas del viaje y llega al destino deseado y reposa
de su fatiga. Esto es lo que implica el texto. Hay un montón de caminos, hay un cruce que posiblemente llegamos en un instante de nuestra vida donde nos hacemos la pregunta: ¿estoy escuchando la instrucción correcta? ¿Estoy escuchando la doctrina correcta? ¿Estoy escuchando el mensaje correcto? ¿Estoy prestando atención a lo que la Biblia dice? ¿A lo que el Espíritu Santo ha revelado en la palabra? ¿Estoy escuchando la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro en su primera carta? Porque el profeta Jeremías, dirigido por Dios, Dios habla a través de este profeta y le dice a sus líderes y a sus profetas y a sus sacerdotes que estaban dirigiendo al pueblo por el mal camino. Quiero leer los versículos 13 y 14 de este capítulo 6 de Jeremías, y lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Escucha y presta atención lo que dice la Escritura. Desde el menos importante, dice esta versión, hasta el más importante, sus vidas están dominadas por la avaricia. Desde los profetas hasta los sacerdotes, todos son unos farsantes. Ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. Posiblemente vemos reflejado, no posiblemente, seguramente vemos reflejado esta misma realidad en el pasado. Es la misma realidad que tenemos en el presente. La vida de muchos pastores, evangelistas, pseudoapóstoles, líderes de iglesia está dirigida por la avaricia. Está dirigida por la falsa, por una doctrina totalmente diluida en humanismo, diluida en una religiosidad terapéutica. Dios desea y busca que estés feliz en todo momento. Todo lo que te cause angustia y dificultad no es bueno para ti. Sigue los deseos de tu corazón. Esa teología que hoy se predica es la misma que se predicaba en antaño. Era la misma palabra que los sacerdotes y los profetas le decían al pueblo: no te preocupes, todo va a estar bien. Va a haber paz, va a haber tranquilidad, y el pueblo sumido en su rebeldía y en su pecado. Porque estaban escuchando palabras de líderes que se supone que tenían la doctrina correcta, la enseñanza correcta, pero habían falseado la verdad por la mentira. Por eso el profeta nos dice que tenemos que pararnos, tenemos que mirar, tenemos que observar, tenemos que buscar la verdad, tenemos que analizar lo que escuchamos, tenemos que poner todo lo que se dice en el reflejo de la palabra. No podemos descansar en las experiencias emocionales ni en las experiencias sentimentales, sino en lo que la verdad de Dios nos dice. Tenemos que tener una conciencia doblegada y sumisa a la Escritura, a la obediencia a la Escritura. Un convencimiento total de lo que la Escritura dice. Tenemos que mirar los caminos. Nos desafía también a hacer una pregunta constante y permanente. ¿Lo que se está predicando es la verdad de la palabra? ¿Es la verdad del Evangelio? Posiblemente, amados, necesitemos ayuda para poder comprender y entender la senda antigua, el camino de la palabra de Dios, la sana doctrina. Por eso tenemos que detenernos. Por eso tenemos que mirar y observar. La revelación de Dios es la misma para el hombre. Aquellos en el siglo VI a.C., que para nosotros en el siglo XXI, la única verdad poderosa es la Escritura. Por eso la palabra dice: sea
Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si no conocemos la Escritura, amado, puede ser muy fácil caer en el error o caer en una herejía. Por eso tenemos que detenernos en el cruce, tenemos que detenernos en este camino, preguntar, mirar, observar. Es un desafío que tenemos que tener un estilo de vida sano y basado en la Escritura. Por eso el texto nos dice que caminemos, que andemos. El resultado de esta búsqueda es tomar el buen camino escritural, el buen camino de la Escritura, amado, porque lamentablemente lo que se enseña en las redes, lo que se enseña en YouTube, lo que se enseña en muchos lugares, no es palabra sana y poderosa de Dios, sino que es filosofía humana que se centra, aleluya, en los sentimientos humanos y en las respuestas del hombre. No en la respuesta de Dios, no en la voluntad de Dios. Porque cuando usted hace un análisis final y escudriña cada palabra que se habla por ahí, amado, da mucho que decir. Da mucho que decir y da lástima escuchar el montón de inventos, este montón de palabras que no están sustentados en la Escritura, que se han dispuesto año tras año, década tras década, y no se sustentan ni se sostienen por la palabra de Dios. Tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. Se debe estar dispuesto a andar, a vivir de acuerdo con la misma. ¿Y cuál era el camino para estos hombres y mujeres de Israel en aquel momento en específico? Era la ley. Eran los mandamientos, era el camino probado que Dios había determinado para su pueblo, que si ellos andaban en sus mandamientos, Dios les iba a dar paz. Pero hoy, de la misma manera, ¿cuál es el camino que la iglesia tiene que andar? ¿Cuál es el camino? Pues escucha bien lo que dice la Escritura. Hay un solo camino, no hay veredas. No hay carriles, es un solo camino. Mateo 7, 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Juan 14, 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Ese es el camino que tenemos que seguir. Ese es el camino del Evangelio, el camino puro, perfecto y afable del Evangelio. No es un cuento más. No es una fábula, no es un nuevo invento, no es una nueva moda. Ya la senda antigua se trazó, el canon se cerró, la Escritura fue desplegada, eterna en los cielos y eterna para los hombres que la reciben. Es a través de ese camino por el cual tú y yo debemos transitar, y ese camino es Cristo. Ese camino es Cristo. Porque si andamos en Él, dice aquí al final del versículo 16 del capítulo 6 de Jeremías: y hallaréis descanso para vuestras almas. Es interesante ver que Jesucristo utilizó ese mismo verso cuando le habló al pueblo en el capítulo 11 de Mateo, versos 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El camino que necesitaba Israel en la antigüedad es el mismo camino que necesitamos nosotros. Y ese camino es Jesús.
A través de la revelación bíblica progresiva en los libros del Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se revela que donde único podemos encontrar descanso para nuestra alma es a través de Jesús y de su evangelio. Por eso es tan importante escuchar la palabra poderosa de Dios tal como está escrita. Necesitamos exponer lo que dice el texto. Necesitamos exponer la verdad bíblica y descansar en esa verdad, aunque a nuestro oído no le agrade, aunque nuestros sentimientos no le agraden. Este mensaje es refrigerio y descanso para el alma. El único mensaje hermoso y poderoso y veraz es el mensaje del evangelio. Lamentablemente, las personas de aquella época, el Israel de aquella época, según revela el texto y según revela la historia, le dijeron al Señor que no iban a andar por ese camino. Decidieron no andar por la senda antigua. Y nos enfrentamos a esta gran verdad. ¿Quieres andar por el camino de la sana doctrina del evangelio? ¿O quieres desecharlo por filosofías huecas, por el sincretismo, por filosofías que han dañado la pureza del evangelio? O Cristo o el mundo. O Cristo puro, eterno, o un evangelio diluido. Párate en el camino, mira, observa, pregunta y anda por la senda antigua, por el camino maravilloso del evangelio, que es al fin de cuentas el único camino, el buen camino. Dios te bendiga y te guarde. Recuerda compartir este mensaje para que otros sean edificados. Dios te bendiga.